Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo va el trading? Bueno, este video lo voy a intentar hacer lo más cortito posible. Si bien no tengo total claridad de la existencia de todos los patrones gráficos en el mercado, estos son por lo menos los más conocidos y los que, obviamente, son los más famosillos, son los que logro ver con mayor facilidad, ¿vale? Si bien hay otro tipo de patrones gráficos, estos son los que, como les digo, conozco más y he tenido mayor experiencia, ¿vale? Pero todos se basan básicamente en lo mismo. ¿En qué? En inducir posicionamiento en contra del real sentido del precio, ¿vale? Todo lo que hace el precio es inducir a posicionamiento en lugares incorrectos. Eso siempre es lo que hace el precio y siempre lo va a hacer y siempre lo va a seguir haciendo, si no, no sería rentable ni negocio para las instituciones. Es inducir, es manipular visualmente a que te haga creer que voy en tal dirección cuando realmente voy en la dirección opuesta, ¿vale? Así que dicho eso, voy a empezar con el tema de los patrones gráficos. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los patrones gráficos, ¿vale? Como le dije, estos son los que conozco. Esto es el más famosillo, sería el Complex Pullback, ¿vale? El Complex Pullback, básicamente, vamos a sacar esto, se lo voy a mostrar después, o no, ¿saben qué? Voy a abrir otra. Vamos a abrir, ¿cuál no tengo abierto? El out. Vale, vamos a abrir el out. Primero voy a mostrar patrones gráficos con dibujitos, luego voy a pasar a mostrar los reales casos, ¿vale? Como dijimos, lo primero es, vamos a analizar este tipo de patrón gráfico, que es el más conocido, como dije, el Complex Pullback. ¿En qué se caracteriza este patrón gráfico? Una, donde es el más fácil, es el que suele acumular más liquidez. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Vale. Primero tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, ¿vale? Complex Pullback, perfecto. El Complex Pullback llega hasta una zona de interés impecable y aquí, en teoría, en Lower Time Frame o temporalidades bajas, tendríamos nuestras confirmaciones de algún tipo que nos indicarían que el precio quiere dar continuidad estructural hacia la dirección en que vamos, que en este caso es alcista, ¿vale? Una cosa súper importante que debo mencionar es que los patrones gráficos son totalmente independientes de la dirección del precio. Tú puedes ir alcista y el precio te va a estar haciendo un patrón gráfico bajista, ¿vale? Es lo más normal, por eso es bueno atender el patrón gráfico según su dirección y tiene que tener cierto grado de coherencia con la dirección. Por ejemplo, si tenemos este patrón gráfico alcista y acá abajo, perdón, y acá arriba nos empieza a hacer un patrón gráfico bajista y tú tienes por algún motivo una zona de interés acá y sabes que va a volver, por ejemplo, a esta zona, ¿vale? Puedes tomar ese complex pullback hasta esa zona, ¿vale? Totalmente válido, totalmente válido. O derechamente puedes tomar este mismo patrón, complex pullback, hasta la siguiente zona de interés, donde podría, en teoría, hacer el siguiente patrón, que podría ser exactamente el mismo que estamos viendo, que sería el complex pullback o el patrón gráfico escalonado. Trato de no ponerle nombres, ¿por qué? Porque todos se basan básicamente en lo mismo. Entonces, este sería el patrón gráfico más tradicional. Tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos una zona de interés y en esa zona de interés nos daría nuestra entrada para ir a hacer el siguiente máximo. Hasta ahí todo bien, todo muy fácil, pero lamentablemente el mercado no es fácil. Es muy raro que haga este patrón gráfico. Siempre este patrón gráfico va a estar relacionado con una intención mucho más manipulable, mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque es muy fácil que este patrón gráfico se transforme en otro patrón gráfico y tu operación pase a ser liquidez. Por lo tanto, súper importante, chicos, que cuando vemos un patrón gráfico, lo importante es que nosotros tenemos que hacer toma de parciales al hacer el nuevo máximo. ¿Por qué? Porque aquí puede comenzar otro patrón gráfico. Así que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero de momento es eso. Este es un tipo de patrón gráfico que es el famoso complex pullback, ¿vale? Con su zona de interés. El segundo patrón gráfico que tenemos es este, ¿vale? Podemos ver que tiene un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, luego un mínimo, que se toma la liquidez interna y luego rompe arriba. Ya. ¿Qué pasa con este patrón gráfico? Este patrón gráfico entrega mucha información. Vale, vamos a pasar a dibujar. Como dijimos, tenemos un mínimo que hace un máximo, mínimo que hace un máximo,
mínimo que hace un máximo, luego puede ser otra vez mínimo que hace un máximo, retrocede, continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Vamos a dibujar. Si se fijan, en esta zonita tenemos el primer patrón gráfico, que es un mínimo, tiene una zona de interés y genera un máximo respecto al anterior. Continuidad estructural. Por eso les decía que el complex pullback es uno de los patrones gráficos más fáciles de identificar, pero es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque suele acumular liquidez en la base. Y si usted no quiere hacer la liquidez, obviamente hay que ir por la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este patrón gráfico? De partida, tiene que tener alguna zona de interés o punto de interés, como les he dicho. Puede ser una zona de interés, un order block, un imbalance, o puede derechamente responder a un punto de interés. ¿Cuáles son los puntos de interés? Los puntos de interés son Fibonacci, son puntos en los que necesitamos un patrón gráfico exacto en el que nos tiene que indicar un potencial giro. ¿Por qué? Porque tanto los IFC como los puntos de interés de Fibonacci, ¿vale? Porque mucha gente me va a decir que Fibonacci no sirve, etc. Si está bien tirado Fibonacci, sí sirve. Y si en pequeñas temporalidades aquí hace un patrón gráfico coherente, sí sirve. ¿Qué es lo que nos dice Fibonacci? Fibonacci nos dice que existen puntos donde existe la probabilidad de que se genere un mínimo, ¿vale? Es eso. Puntos donde existe la probabilidad donde se genere un mínimo. Punto donde existe la probabilidad donde se acumulen órdenes para dar continuidad estructural, que es básicamente la esencia también de los order blocks. Nosotros nunca vamos a saber cuál es el order block que tiene las órdenes suficientes para dar continuidad estructural. Solamente son zonas que nos interesan. ¿Por qué? Porque tienen la probabilidad de generar un patrón gráfico en dirección coherente a la que vamos. Es eso, tanto los puntos de Fibonacci como los order blocks tienen probabilidades, solamente que los order blocks tienen mayor probabilidad que Fibonacci. ¿Por qué? Porque Fibonacci, tanto como el patrón gráfico de complex pullback, es muy conocido y es muy peligroso. Por eso, siempre que recomiendo ocupar Fibonacci dentro de una estrategia, no guiarse solamente por Fibonacci, sino por todos los factores: rompimientos estructurales, composición, liquidez y puntos estructurales. Entonces, básicamente, en estos puntitos existe la probabilidad de que el precio genere un mínimo. ¿Un mínimo de quién? Puede ser un mínimo de esta pierna, que es lo coherente, pero muchas veces también va a venir hasta acá y te va a romper abajo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque aquí, de hecho no lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver hoy día. Es básicamente lo mismo. Aquí necesitamos un patrón gráfico, ¿vale? Entonces, volviendo al hecho, vamos a suponer que tenemos una zona de interés en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los patrones gráficos? Los patrones gráficos, en su esencia, lo que hacen es esto. Un patrón gráfico lo que hace es juntar liquidez interna, ¿vale? Liquidez interna, y debajo de él tiene una zona de interés. Como dijimos, siempre el precio va a ser eso: junta liquidez interna. ¿Y dónde está la liquidez externa? Acá, ¿vale? Yo no veo retrocesos consecutivos acá. ¿Ok? Quizás en esta temporalidad, supongamos que este patrón gráfico está en M15, ¿vale? Quizás en esta temporalidad tú no ves la liquidez, ¿vale? Quizás en esta temporalidad tú ves la liquidez en forma de un IFC o un order block, ¿vale? Vas a ver un bloque que tiene imbalances. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Con esta situación muchas veces vamos a tener lo siguiente. Vamos a sacar un poco de líneas. De hecho, vamos a dibujarlo bien. Lo voy a dibujar bien para que se logre entender con total claridad el asunto. Es muy importante, chicos, que nosotros identifiquemos el patrón gráfico. ¿Por qué? Porque el patrón gráfico nos va a indicar las reales zonas que nos interesan. ¿Por qué? Porque todos los patrones gráficos se basan básicamente en lo mismo. Los patrones gráficos tienen que tener liquidez interna, liquidez externa, y de por sí te van a inducir a posicionamientos. Eso explica por qué no hay liquidez en esta zona. La liquidez en esta zona muchas veces está en forma de IFC, ¿vale?
No tiene que ser necesariamente liquidez en forma de retrocesos consecutivos. Muchas veces nuestra zona de interés va a ser la liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez se la va a ir tomando en el proceso de irnos induciendo aquí a posicionarnos en corto en este caso. ¿Vale? Si el precio va a ir haciendo algo como esto. Te va a ir tocando, te rompe, te saca, ¿vale? De nuevo, te rompe, te saca, de nuevo, te rompe, te saca. Eso es liquidez. Va generando liquidez aquí, perdón, liquidez aquí, liquidez aquí. Tú pasas a hacer la liquidez. El comportamiento que tenga el precio en esta zona es evidente para una toma de liquidez, ¿vale? Puede ser violento, sí, también. Entonces pasa a ser derechamente la liquidez el order block. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando les digo que el patrón gráfico se caracteriza, o sea, los patrones gráficos se caracterizan por inducir a posicionamiento? Es lo siguiente, miren. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner esto aquí con rojito y vamos a poner un shock. Rompimiento estructural, perfecto. Nos rompió estructura. ¿Dónde nos posicionamos? Vamos a omitir este momento. ¿Dónde nos posicionamos? Porque nosotros veníamos de un complex pullback, ¿vale? Entonces complex pullback, tomamos orden aquí, excelente. Nuevo máximo, tomamos órdenes aquí, excelente, vamos súper bien en largos. Luego, ¿qué pasa? Nos rompe estructura, ¿vale? Si nos rompe estructura, ¿dónde nos posicionamos? Ok, lo mismo pero al revés, acá. Aquí nos posicionamos, estos son nuestros IFC, ¿vale? Tanto de decisional como extremo, ¿vale? Tienes esa estructura. Vas alcista, de repente tienes un rompimiento estructural real, ¿vale? O tienes un rompimiento estructural falso. Lo ideal es que sea falso, ¿vale? Lo ideal es que sea falso. ¿Por qué? Porque si es un falso rompimiento estructural, sabemos de antemano que nos está induciendo a posicionarnos acá. Pero muchas veces este rompimiento va a ser real, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el rompimiento es real? Hay que tener cuidado porque realmente se puede haber girado el precio. Todo va a depender de a dónde llegamos en esta zona. Si llegamos a una zona de interés, correcto, acá hay un potencial giro. Si bien tenemos un patrón gráfico que se puede estar formando, el patrón gráfico termina cuando nosotros vemos esto. Ahí termina el patrón gráfico, ¿vale? Pero si sigue dentro de nuestra zona de interés, podemos ir en dirección cortos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio va haciendo complex pullback, generando liquidez interna de un movimiento, te hace rompimiento estructural y en el proceso no llega a cerrar todo el imbalances. O sea, vamos a evolucionar bien el patrón gráfico para que se entienda bien esta idea. Tenemos, esto era máximo, mínimo, máximo, mínimo, ahí, así. Y acá, ¿vale? Y hasta acá, ¿vale? Supongamos que tenemos eso, tenemos una zona de interés arriba, ¿vale? Nos hace rompimiento estructural y muchas veces decimos, bueno, hay gente que dice, yo voy a seguir esperando la zona y hay gente que se posiciona antes. Tenemos rompimiento estructural, sabemos que los operadores se están acumulando en estas zonas, ¿vale? Algunos van a seguir esperando en esta zona, ok. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Lo que pasa a continuación es que sabemos que el precio puede tener un rompimiento real. Ok, si tiene un rompimiento real, lo esperamos acá, ¿vale? Pero nuestra zona de interés está acá arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre, chicos? Ver la evolución del precio en estas zonas. Que nos haga, ¿qué cosa? Rompimientos estructurales, procesos inductivos. Hay que analizar muy cautelosamente esta zona y no llegar y entrar solamente porque hizo rompimiento estructural. Entonces, ¿qué tenemos? Toma de liquidez interna, generación de zonas de interés en esta parte porque nos rompió esta parte. Vamos a suponer que nos rompió realmente un punto estructural de M15, ¿vale? Como sabemos que probablemente no ha llegado a zona de interés y tenemos una zona de interés acá abajo, ¿vale? Por la toma de liquidez interna y sabemos que esta es la toma de liquidez externa, hay que analizar aquí si es que realmente nos hace algún patrón gráfico alcista. Por ejemplo, nos podría hacer en esa zona un patrón gráfico de este tipo. Nos podría hacer en esa zona un patrón gráfico de este tipo. ¿Es válido? Sí, totalmente. Siempre y cuando esté acompañado por rompimientos estructurales, acumulación de liquidez, etc. Cualquier indicio de que en esa zona, no estábamos acá, en esa zona quiera seguir a largos,
nos va a servir. Por ejemplo, si al llegar a esta zona, vemos que el precio hace algo como... Vamos a ocupar el mismo ejemplo. Si al llegar a esta zona, vemos que el precio viene así, nos deja el punto estructural de M1, ¿vale? Se acerca, lo rompe, perfecto, tenemos shock. Tenemos shock. Y luego rompe abajo, chucha ya, SL, ¿vale? Comimos un SL y el precio empieza a hacer esto. ¿Vale? Nos deja una zona de interés, se la toma, aquí nos dejó M1 nuevamente, porque lo rompió en dirección alcista, luego lo rompió bajista, ahí nos dejó M1, y en esta zona nosotros nos posicionamos porque vemos exactamente el mismo patrón gráfico. ¿Siempre se va a repetir? No, no. Si bien este es un ejemplo muy fácil, ¿vale? Sabemos que en este caso, en esta zonita, me está haciendo este patrón gráfico que tiene potencial de hacer nuevo máximo respecto a eso, ¿vale? Si viene para acá y rompe M1, genial, tomamos bien el patrón gráfico y en esta zonita se dio un patrón gráfico alcista, lo cual aumenta las probabilidades de que esto termine rompiendo arriba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? Acá se hizo un patrón gráfico que generó liquidez interna y generó liquidez externa, que es la esencia del patrón. El patrón lo que hace es ir formando la estructura del mercado. ¿Vale, chicos? Eso es muy importante, tomen nota de eso. El patrón gráfico, conjunto con la liquidez y las zonas de interés, son el esqueleto del mercado, ¿vale? Son la esencia del mercado. Estos tres factores juntos van a ir formando la estructura del mercado, ¿vale? Entonces, llega a nuestra zona, hace otro patrón gráfico en lower time frame o hace un proceso inductivo, pero de alguna forma nos indica que en esta zona se va a girar a largos, ¿vale? Si bien el precio puede volver y aquí seguir a cortos porque tuvimos un rompimiento estructural, ¿vale? Si bien nosotros aquí tomamos el lower time frame sabiendo que con mucha probabilidad podía romper arriba, pero este no fue el caso, ¿vale? En este caso no fue, perfecto. El patrón gráfico falló por X motivo, ¿vale? Pero supongamos el caso en que realmente rompe arriba. ¿Qué pasó acá? Miren lo que pasó acá. El precio te induce a posicionarte en largos, te posicionas en largos, te posicionas en largo, ¿vale? Luego viene, te rompe, ¿vale? Te rompe, te saca tus operaciones en largo, ¿vale? Pero un poquito, saca tus operaciones en largo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ok, nos vamos a corto, nos posicionamos acá. ¿Qué es lo que hace el precio a continuación? A continuación, te saca. Esto, chicos, es de partida, como ya les dije, como si en el video, esto es un patrón gráfico. ¿Qué patrón gráfico es? Este de acá. ¿Cuál es la esencia en este momento del patrón gráfico? Nada más que salud. Es un movimiento saludable del precio. ¿Es lo que también nos indica el patrón gráfico? Ojo, muy importante. El patrón gráfico también nos indica un rompimiento estructural. Un rompimiento estructural de por sí, un rompimiento en dirección bajista y un rompimiento en dirección alcista, de por sí ya nos indica una inducción a posicionamientos. Te induce a posicionarte acá y te induce a posicionarte acá. ¿Qué es lo que acompaña a una inducción? Una estructuración interna, chicos, ¿vale? Entonces rompe arriba y si aquí no hace una estructuración interna, hay que tomarla en dirección en cortos, ¿vale? Porque este patrón gráfico fue un patrón gráfico alcista. Simplemente eso, es un patrón gráfico alcista, pero también nos entrega información de que el precio está causando rompimientos y está haciendo inducción a posicionamientos, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido esta zona de interés y el precio hace esto? Lo más seguro, chicos, es tomar parcial acá. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque este tipo de patrón gráfico muchas veces junta liquidez en esta zona y luego puede venir a sacársela, ¿vale? Es algo normal. De hecho, el otro día no se dio, pero es algo normal. Los patrones gráficos suelen ser peligrosos porque son evidentes y suelen generar liquidez en la base, ¿vale? Todo va a depender si llegamos a zonas de interés, que el precio vuelva a tomarse la liquidez, ¿vale? Si no llegamos a zonas de interés, el precio puede seguir, puede formar otro patrón gráfico y seguir, que es lo que suele pasar muchas veces en pequeñas temporalidades. Entonces, la esencia
la esencia, antes de continuar con los demás patrones gráficos que son un poquito más complejos, la esencia, como ya pueden notar, de un patrón gráfico es inducir al posicionamiento. O derechamente, o sea, no o derechamente, sino más bien es así, es interactuar con ciertas zonas de acumulación, ¿vale? Si se fijan, el anterior patrón gráfico, lo importante no es los puntos estructurales, las veces que lo toca, si da entrada o no da entrada, eso no es lo importante, sino la acumulación de órdenes, la generación de liquidez en la parte interior y la acumulación de liquidez en la parte exterior. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa cómo el precio interactúa con estas acumulaciones, ¿vale? Interactúa con la acumulación, ¡pam!, se la toma, ¿vale? Y luego cierra el patrón gráfico haciendo nuevo máximo. ¿Por qué digo que es importante a veces tomar parciales en estas zonas? Porque muchas veces, y aquí ojo con estos chicos, muchas veces no, se lo voy a explicar más adelante, porque necesito explicar otro patrón gráfico. Pero en sí, esa es la esencia de este patrón gráfico. Acumula liquidez interna, te deja zonas de interés, luego te saca y es continuidad estructural solamente. Fue una inducción a posicionamientos, por más de que muchas veces tengamos reales zonas de interés acá. Esto puede ser solamente un retroceso de una temporalidad superior. Ahora, que en esta temporalidad, por ejemplo, aquí esto es M15. Si en M15 se ve clarito, vamos a H1 y es esto. Si en M15 se ve clarito, en M15 está el patrón y ahí es cuando hay que trabajar. Vale. Antes de explicar la situación que le iba a comentar respecto a esto, vamos a pasar al siguiente patrón gráfico. Para eso, vamos a pasar esto para acá. Vamos a pasar al siguiente patrón gráfico. Voy a limpiar un poquito, chicos. Estoy intentando hacer este video lo más rápido posible. Y ahí, obviamente intentando no saltarme nada respecto a los patrones gráficos, pero no quiero hacer videos muy extensos porque suelen ser un poco aburridos. Entonces, ya vemos la esencia de este patrón gráfico, que es acumulación de liquidez interna e inducción a posicionamiento acá. Vale. Siguiente patrón gráfico, este de aquí. Vamos a ver si sirve así. Yes, aquí lo tenemos. Sabes que está muy chiquitito, así que lo vamos a dibujar más grande. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? Un impulso con un retroceso que empieza a hacer. De hecho, este retroceso muchas veces da o no da entradas para tomar el retroceso. Empieza a hacer un retroceso evidentemente te va dejando liquidez en forma de retrocesos y muchas veces esto está acompañado, si ustedes se fijan en sus gráficos, que tiene muchas, pero muchas zonitas de interés. Tenemos de M5, M3, M1, M15, muchas zonas de interés, lo cual muchas veces es liquidez. Una acumulación de zonas de interés muchas veces es liquidez, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sabemos que estos puntos son de liquidez y vemos que este patrón gráfico en ningún momento hizo rompimientos estructurales acá, por lo menos de esta temporalidad. Seguimos con un ejemplo de M15. Seguimos con el ejemplo de 15. Un segundo, voy a agrandar esto. Ahí, esto es M15. Ahora que si no me perturba. M15 mayúscula. Ahí sí. Tenemos este ejemplo de M15 y tenemos nuestra zona de interés. ¿Qué es lo que buscamos? Lo mismo. Sabemos que tenemos la liquidez interna, ¿vale? Para decir, oye, pero es que aquí no hay retrocesos consecutivos, en esta zona no hay liquidez, la liquidez puede ser ese punto, sí, totalmente, pero este no es el patrón gráfico. La liquidez, chicos, como les dije, puede estar en forma de zonas de interés. Zonas de interés. Por eso es importante que una vez que el precio llegue a nuestras zonas de interés, ¿qué tenemos que hacer? Buscar patrones de inducción, rompimientos estructurales o derechamente patrones gráficos. Patrones gráficos que nos indiquen que el precio quiere ir hacia allá. ¿Vale? Que nos indiquen que el precio quiere ir hacia allá. Cualquier otra cosa, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces va a aparecer que nos está haciendo, por ejemplo en esta zona, va a estar haciendo algo así. Ojo con lo que voy a hacer, pongan atención. Viene, nos entrega M1, vale, empieza a acumular en M1. ¡Pum! Viene acá, rompe M1, nos posicionamos y pum.
¿Qué fue eso? Bueno, de partida fue una inducción a posicionamientos. Pero, como vamos en dirección bajista, muchas veces va a pasar esto. Quizás sea muy difícil verlo así, pero si lo damos vuelta, ¿qué es lo que tenemos? Un patrón gráfico de continuidad muy saludable, que tiene liquidez interna, zonas de interés, ojo, zonas de interés que son nuestras zonas de interés para continuidad estructural, pero fue una inducción a posicionamiento. ¿Les parece familiar este patrón gráfico, chicos? ¿Esto? Claramente es esto. Perdón. Claramente es esto. Por eso, ¿a qué voy con esto? Es muy importante que nosotros, invertir, es muy importante que nosotros identifiquemos los patrones gráficos que sean coherentes con los rompimientos estructurales, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces va a ser simplemente continuidad estructural e inducción a posicionamiento. Y rompe y de nuevo. Y rompe y de nuevo. Hay que contemplar los dos escenarios. ¿Cómo puedo yo evitar caer en estas trampitas? Vale. Vamos a poner de nuevo el caso. Viene acá. Viene acá. Viene acá. Viene acá. Hace esto. Vale. Y tiene una zona de interés. Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Obviamente, me posiciono acá porque digo, esta es mi zonita. Aquí, por ejemplo, supongamos acá, me rompió M1. Vale, vamos a poner con rojo. Y aquí vamos a poner un CH. Vale. Me rompió M1. Vale, yo me posiciono acá. Ojo, estamos en esta zona. Me posiciono ahí. Ok, entonces digo, ok, en M1 tiene que volver acá porque este fue el rompimiento de M1. Vale. Lo que ustedes deben ver, chicos, es si tienen la capacidad, si no, tengan cuidado. Una composición en esta zona. Si aquí empieza a ser una composición de estructura interna, ¿vale? Bloques que soportan, ¿qué nos indica eso? La generación de un punto estructural. Es decir, en esta dirección es un punto estructural de continuidad, vale decir bajista. Si nos empieza a indicar eso, alguna temporalidad, quiere decir que con mucha probabilidad esto va a terminar rompiendo abajo, ¿vale? La composición aquí es tan importante para la continuidad estructural como la composición aquí es tan importante para la continuidad estructural. ¿Se entiende? La composición aquí, si es mala, lo más probable es que esto lo termine rompiendo. Al igual que acá. Si la composición acá, en esta zonita, es mala, lo más probable es que la termine rompiendo. ¿Qué pasaría si esto lo rompe? Si lo rompe, tenemos una zona de interés. Este patrón en dirección bajista falló y es probable que esta zona de interés genere un nuevo patrón en dirección alcista. ¿Bien? Esa es la importancia de cómo reacciona un patrón versus el otro. Si este patrón, lo acabo de invertir la escala, si este patrón viene acá, aquí no hizo nada válido, sino que acumuló más liquidez, viene acá y aquí no estructura algo coherente, ok, vamos por esa liquidez, voy a girar nuevamente y en esa zona aquí nos interesa entrar, pero hay que tener mucho cuidado, chicos. Miren, si ustedes trabajan con entrar en M1, lo ideal es que si pueden ver por lo menos en 30 segundos si la composición aquí fue buena. Si fue mala, ok, aquí aumenta las probabilidades de que termine siendo uno máximo. Pero ojo, que estamos con un patrón. ¿Por qué? Porque si aquí, como dije, la composición es buena y acá abajo es mala, los va a terminar rompiendo y aquí vamos a tener continuidad estructural. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con los patrones todo el rato. Siempre hay que tener cuidado con los patrones, más que nada cuando se hacen en el sentido contrario de nuestra entrada. Ahora, ¿cómo saber cuando van cambiando los patrones? Ya, ok. Sabemos que esta fue la liquidez interna. Vamos a ponerla como... Vamos a ponerle esto para que se entienda un poquito. Liquidez. Un segundo, chicos, que es un modo obsesivo. Y ahí me agrada. Aquí igual. Y con el... Ok. Tenemos este patrón gráfico que reaccionó a estos bloques. Y en estos bloques se comportó como si fuera liquidez. O sea, se los comió básicamente. Perfecto. Nos queda el último bloque. ¿Qué vamos viendo acá? Vamos viendo
patrones gráficos escalonados o complex pullback. ¿Qué dijimos de los complex pullback? Son los que suelen generar más liquidez. Vale, a tener cuidado con estar tomando dirección bajista. ¿Te sirve? Sí, pero hay que tener cuidado. Yo suelo hacer seguimiento de estos patrones porque muchas veces se replica este patrón en pequeña temporalidad, ¿vale? Lo van a ver muchas veces, chicos, muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta zonita? Vamos a poner un caso. En esta zonita, llegando a esta zona, el precio, vamos a poner el mismo caso de antes. Viene, miren, y nos hace esto, que sería este patrón gráfico. Vamos a girarlo, ¿vale? Vamos a girar. Y vemos que claramente es una toma de liquidez interna y que tiene que hacer continuo estructural en base a lo que ya expliqué, la composición y todo. Supongamos que al llegar a la zona me hace el cierre del patrón gráfico, que es el hacer el nuevo máximo. Vale, hace eso. ¿Y qué pasaría? Ojo, que estamos mirando esto, ¿vale? Es lo que está pasando acá, ¿vale? Dijimos que, por ejemplo, esto era M15, acá supongamos que estamos en M1, ¿vale? Tenemos eso, vale. ¿Qué pasaría si ahora, al hacer ese patrón gráfico, que sería, como les dije, este de acá, sería este de acá, ¿qué pasaría si al hacer ese patrón gráfico comienza a hacer algo de este tipo? Una zona de interés, vuelve, rompe. Vale. ¿Qué es lo que vemos aquí? Yo creo que ya lo identificaron. Este patrón gráfico es exactamente este. Para repetirlo, chicos, es este. ¿Qué significa esto? Esto es un patrón gráfico en esta ubicación, en esta ubicación, no está haciendo un patrón gráfico de continuidad, ¿vale? Independiente de los rompimientos estructurales o no. Si hay rompimientos estructurales, mejor todavía, se van sumando escenarios que aumentan la probabilidad de que terminemos acá arriba, ¿vale? ¿Cómo identificar los rompimientos estructurales? Eso ya se lo expliqué en un video, pero por ejemplo, aquí puede haber sido un rompimiento estructural de M1, rompe abajo, fue inducción a posicionamiento, luego de la inducción a posicionamiento, tenemos una estructura interna, importantísimo, desde la perspectiva del análisis técnico en base a rompimientos estructurales, ¿vale? Ahora, los rompimientos estructurales estamos acompañando los patrones gráficos para poder saber cómo posicionarnos en el mercado, porque muchas veces aquí no te va a dejar un imbalance, ¿vale? Quizás te lo deje en una pequeña temporalidad, pero desde la perspectiva de M1 no se puede ver. Entonces, sabemos que tenemos un proceso inductivo y un patrón gráfico que nos está indicando continuidad estructural y liquidez en una zona muy importante respecto al patrón gráfico más grande. Vale, ¿qué es lo que va pasando a continuación? Vamos a limpiar un poquito. Ahí, ya. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Vemos que el patrón gráfico hace algo como esto. Genial, es estructura interna, no rompe máximo. Y acá, continúa estructural, y ahí si nos rompe esta zona. Y aquí tenemos que ir analizando. ¿Por qué? Porque aquí empieza a pasar algo como esto. Empiezan a relacionarse los patrones gráficos. Mira, nosotros básicamente estaríamos acá. Obviamente, chicos, este no es el orden de los patrones gráficos, sino que es un ejemplo de cómo van relacionándose los patrones gráficos en una dirección que en este caso, por ejemplo, identificamos bien la dirección, sabemos que estamos buscando una dirección alcista. Así se van relacionando los patrones gráficos. Entonces, ¿qué nos interesa? Ahora, ya tomamos nuestra entrada, sabemos que vamos en largo, estamos súper bien posicionados desde la perspectiva de rompimientos estructurales, patrones gráficos y ubicación acá, impecable, estamos impecable posicionados. Supongamos el caso de que no logramos posicionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar nuevas zonas de interés e ir identificando nuevamente, ¿qué cosa? Patrones gráficos, liquidez, arriba, abajo, continuidad, básicamente lo mismo. Liquidez en esta zona, inducción a posicionamiento por falso rompimiento, inducción a posicionamiento acá, por falso rompimiento acá, continuidad estructural, liquidez interna y liquidez externa. Eso, chicos, perdón,
Eso es muy importante. ¿Qué cosa es lo que digo que es muy importante? Ir viendo y analizando que nuestra posición se va asegurando en el sentido que va generando niveles o bloques que van a dar liquidez suficiente para dar continuidad estructural. O sea, ir analizando o ir haciendo seguimiento del precio. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, este patrón gráfico se puede transformar en otro. Como por ejemplo, se podría muy fácilmente este patrón gráfico transformarse en este. Y nuestra zona de interés puede ser esta. ¿Ven? Por eso es importante en estas zonitas, a medida que va subiendo, en estas zonitas, a medida que va subiendo, ir viendo qué tan saludables son los movimientos. ¿Por qué? Porque puede pasar muchas veces que esto, no sé, esto venga hasta acá y nos genere una liquidez ridícula en esta zona, ¿vale? Que el precio no logre romper. Y aquí, si ustedes se fijan, invertimos la escala, podría que esto sea que venga de esta manera, miren, acumulando órdenes, acumulando órdenes, acumulando órdenes, acumulando órdenes. El mismo patrón gráfico, que es lo que hace, nuevo máximo. Por lo tanto, sacarnos de la posición, ¿vale? Por eso es muy importante ir viendo que los patrones gráficos sean saludables en la dirección que nosotros, por X motivo, por identificación de patrón gráfico, por rompimiento estructural, por algún motivo de continuidad estructural, tenemos que ir viendo que nuestro trade sea saludable, chicos. No cegarnos en que, ok, vi el patrón gráfico y tengo que tomar TP acá y por mientras paso break-even y dejo que se vaya solo. No, los patrones gráficos suelen mutar, suelen cambiar, suelen fallar. Hay muchos factores que van siendo determinantes al momento de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar correr el TP, ¿sabes qué? Voy a pasar a break-even porque esta zona es muy complicada, porque esta zona podría, por ejemplo, esta zona es un bloque muy grande, podría ser que muy fácilmente este patrón gráfico termine siendo esto, y esta es la zona que le acabo de mencionar, y termine empujando el precio a hacer una toma de liquidez más profunda. ¿Vale? Son muchas cosas que hay que ir viendo, chicos. Entonces, llegamos a esta zona, básicamente, para recapitular, llegamos a la zona, identificamos patrones gráficos y rompimientos estructurales, liquidez, order blocks de alta probabilidad que nos indiquen cómo posicionarnos en dirección hacia acá. Perfecto, ya. Ahí tenemos el primer patrón gráfico. Claramente, como ven, la liquidez interna son los bloques y la liquidez externa serían bloques más retrocesos consecutivos. Hasta ahí todo bien con este patrón gráfico. Vale. Vamos a pasar al siguiente. Un segundo, estaba leyendo la pauta del video para ver que no me salte nada, porque suele saltarme los puntos a tratar. Ya, vale. Siguiente patrón gráfico es este. Chicos, muy importante, estos son, como les dije, los patrones gráficos que yo identifico. Hay más. De hecho, en su esencia, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, vamos a dibujarlo mejor. En su esencia, los patrones gráficos, como les dije, bueno, no, les dije que lo vemos más adelante, sí, les dije que lo vemos más adelante. ¿Vale? Siguiente patrón gráfico, tenemos purum pum pum, purum pum pum, impulso, el mismo movimiento anterior, liquidez evidente, vamos a dejarlo así, aquí y acá, perfecto. Miren qué interesante va a ser esto. Aquí y este lo vamos a poner acá, ¿vale? Para que se logre entender con mayor claridad todavía. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, zonas de interés, ¿vale? Miren aquí. Zona de interés, ¿vale? Y aquí escondida, supongamos que esto es M15, bloque de M15, y aquí tenemos un bloque escondidísimo de M3. Vale, ya. Entonces, vamos a dibujar la liquidez. Con esto. Liquidez. Aquí tenemos liquidez, 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 liquidez. Como dijimos siempre, ¿qué es lo que hace el precio? El precio va de liquidez interna a liquidez externa. ¿Cuál es la liquidez interna de este momento?
Con la información que tenemos ahora, ya que el patrón gráfico terminó, la liquidez interna sería este bloque y estos retrocesos consecutivos, ¿vale? Recuerden, la liquidez puede ser en forma de IFC y de retrocesos consecutivos. ¿Cuál es la liquidez externa? La liquidez externa es la que está expuesta a la continuidad estructural. Entonces, ¿qué es esto? Vamos alcista, retroceso, continuidad. Entonces, la liquidez externa, ¿dónde está? En esta parte, en esta pierna, en esta zona. Ok, perfecto. Liquidez en forma de retrocesos consecutivos y también, bueno, IFC. Pero tenemos liquidez en esa parte. Vale. ¿Qué es lo que pasa con esta zonita? Si en esta zonita nos dan patrones coherentes en dirección alcista, obviamente tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque puede ser que esté haciendo este patrón, ¿vale? Y nos esté haciendo creer que está haciendo este, pero en verdad está haciendo este, ¿vale? Si nos hace eso, genial, ¿vale? Hay que ir sumando puntos a favor, ¿vale? Rompimientos reales, etcétera. ¿Qué es lo que puede pasar muchas veces? ¿Qué es lo que suele pasar en este patrón? Es que tenemos, por ejemplo, vamos a investigar qué es lo que pasó acá. Lo que pasó ahí, en este caso, ¿vale? Para hacérselo tan sencillo, es que tenemos, por ejemplo, M3 o M5, como quieran verlo, una temporalidad media, baja, M1, baja, rompe M1, llega hasta M3 y aquí es un rompimiento con mecha, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos con el rompimiento con mecha? Que la mayoría de las veces el rompimiento con mecha suele ser una inducción a posicionamientos, ¿vale? Es un rompimiento débil, ¿vale? Entonces tenemos un rompimiento de M3 con mecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es un rompimiento falso, significa que toda esta pierna va a ser perforada. Así que tener cuidado con eso. No nos dio entrada al rompimiento M1, solamente se fue y generó imbalances. Peor todavía, chicos, peor todavía. Esto es una inducción a posicionamiento. Por lo tanto, sabemos que tiene que romper abajo. ¿Qué hizo en el proceso? Generó liquidez acá, que es la liquidez que vemos acá, ¿vale? Si bien pueden pasar muchas más cosas en esa zona, ¿vale? Pueden pasar muchas más cosas en esta zonita, se lo estoy haciendo ver de una forma más sencilla. ¿Qué le estoy indicando acá? Aquí le estoy indicando una inducción a posicionamientos, ¿vale? Un tips súper importante, chicos. Cuando el precio va a romper un bloque, ¿vale? Hay una interacción tocando el bloque, hay un comportamiento tocando el bloque o muy cerca de él. Lo más importante es tocando el bloque. ¿Por qué? Porque mira, supongamos tenemos una zona de interés, ¿vale? No es lo mismo que el precio venga, ¿vale? Estamos ejemplificando este bloque con un comportamiento acá, ¿vale? No es lo mismo que el precio venga, acumule, ¿vale? Cambio de órdenes, saque liquidez, toque y se vaya. No es lo mismo eso, que esto suma súper bien al comportamiento de un bloque, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nos dio entrada en M1, ¿vale? No es lo mismo eso a que el precio llegue y haga esto, que te acumule en el bloque. Si te acumula en el bloque, lo más probable es que termine rompiendo, ¿vale? Eso no es una ciencia cierta, pero sí el comportamiento que tenga el precio llegando a la zona es un indicio del comportamiento que va a tener contrario, ¿vale? Es decir, muchas veces el comportamiento que tenga el precio, por ejemplo, acumulando antes de llegar a la zona, ¡pum!, aquí nos puede entregar un punto estructural. Nos puede entregar, por ejemplo, a M5, y si lo analizamos bien, es débil en su composición y puede ser roto, ¿vale? Impecable, impecable. Inducción desde M5, con estructura interna, entramos, vale, impecable hasta ahí. Ahora, y no es lo mismo, por ejemplo, esto, M5 lo deja, lo rompe con mecha, pum, continúa. Eso es lo importante. La idea no es que se fijen en el punto estructural que deja en M5 en la zona, sino cómo va interactuando el precio, ¿vale? En el proceso de ir acercándose a la zona, tocarla, la estructura interna que deje aquí, ¿vale? Si tiene alguna zona de interés acá, ¿por qué? Porque puede lo más bien ser un patrón, mira el patrón que se ve, liquidez interna, ¿ven? Nuestra entrada va a ser liquidez externa, precio viene en la zona, cierra el patrón, nos saca, rompe la zona y continúa estructurando. A eso me refiero con que hay que tener cuidado, chicos. Entonces, volviendo al tema.
El precio hace eso. Ya sabemos que aquí indujo el posicionamiento y todavía le queda esta liquidez. ¿Ok? Sabemos que este bloque, por este patrón de comportamiento que está indicando continua estructural bajista, nos sacó, ok, no nos posicionamos y aquí no hace nada, pero aquí nos dejó, por ejemplo, M5 con mucha liquidez, ¿vale? Porque vimos una inducción desde M5, nos dejó M5 con liquidez, ¿vale? Y aquí tenemos que ver la composición. Si aquí nos da entrada, ¿vale? Que entrar pueden ser entradas por rompimiento de M1, entradas por inducción, estructura interna, patrón gráfico en dirección alcista, ¿vale? Algún tipo de indicador que nos indique, valga la redundancia, que nos indique de que esto va a tener continuidad hacia arriba, ¿vale? Por eso es importante ver la reacción en estas zonas. Es más normal, es más común ver esto que esto. Perdón, que esto. ¿Por qué? Porque si se fijan, vamos de nuevo acá, si se fijan, si el patrón gráfico hubiese llegado a esta zona y de esta zona hace nuevo máximo, deja mucha liquidez acá, lo cual es muy atractivo para el precio. ¿Cuál es el objetivo del patrón gráfico? En este momento, al llegar, al reaccionar acá, cumplir con las condiciones del patrón gráfico, su objetivo siempre va a ser hacer nuevo máximo. Lo puede hacer por un pip y venir a sacarte. Es lo más normal, es lo más normal. Por eso es muy importante, un segundo, por eso es muy importante identificar bien el patrón gráfico, ¿vale? Perdón, por eso es importante, por eso es más normal que haga este patrón gráfico que este. ¿Por qué? Porque este deja liquidez, es saludable, perdón. Este deja liquidez, lo cual no es saludable para una continua estructural. Sí lo suele hacer, sí, pero es más común que haga esto. Esto es más saludable para una continuidad estructural. ¿Por qué? Porque la liquidez ya se lo tomó y muchas veces esta pierna es así, ¿vale? Entonces ya se tomó la liquidez interna, ya reacciona un bloque, va por la externa y con eso nos da continuidad estructural y aquí puede seguir arriba y crear nuevos bloques, etc. No es tan atractivo para el precio volver acá, ¿vale? Por eso es más común este patrón gráfico y es más común desde la perspectiva de que sea algo saludable para nuestro movimiento que no vuelva acá, ¿vale? Porque podemos tener zona de interés por acá, ¿vale? Pero si por ejemplo tenemos la zona de interés acá, perdón por esa línea, la zona de interés acá, y nos hace este patrón gráfico, pues chicos, lo más obvio es que nos está apuntando, nos está induciendo a posicionarnos por patrón gráfico y nos va a ir a sacar, ¿vale? Entonces, ya entendemos la esencia de los patrones gráficos, que es acumular liquidez interna y acumular liquidez externa, y en el proceso inducirnos a posicionarnos en la dirección contraria al precio. O sea, la dirección real va a ser de continuidad por el patrón gráfico, pero estructuralmente hablando, muchas veces vamos a tener rompimiento estructural. Por eso es tan importante identificar bien las zonas del patrón gráfico. ¿Por qué? Porque si yo identifico bien esta zona y veo que el precio hace nuevo máximo, ok, digo, esa era la zona del patrón gráfico, ¿vale? Pero si yo identifico, por ejemplo, veo esto y el patrón gráfico es hasta acá, y ya veo que está muy raro, que los rompimientos fueron reales, que el punto estructural lo dejo por acá, que esto puede ser así, por ejemplo. Los patrones gráficos nunca van a ser tan claros. Mientras más claro, mejor porque va a sumar probabilidad a su favor. Mientras más raro el patrón gráfico, chicos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque suele mutar. Aquí hago referencia, que si está muy raro el patrón gráfico, nos puede estar haciendo un patrón gráfico diferente. ¿Ven aquí? Liquidez interna, toca, y ¿qué tiene que hacer? Romper arriba, y lo único que hizo fue hacernos creer de que aquí hay un patrón gráfico, como el ejemplo que estaba mostrando, pero algo raro, así que siempre vean de las dos perspectivas, siempre hay que ir identificando las zonas que van a favor de tu patrón gráfico, como las zonas que están en contra de tu patrón gráfico por tener otro patrón gráfico entre medio. Yo sé que es para volverse loco, pero no quiero que les pase eso, sino más bien quiero que entiendan que los patrones gráficos no siempre van a ser claros, pero lo ideal es ser objetivo con ellos en base a cierto grado de claridad, ¿vale? Hay que tener cierto grado de claridad con esto.
Porque si este patrón gráfico no hubiese dejado liquidez en este movimiento, ¿vale? Hubiese sido, por ejemplo, vamos a sacarlo, hubiese sido algo así. Eso. Si hubiese sido así el movimiento, un impulso fuertísimo que no me deja liquidez acá, ¿vale? No me deja imbalance, lo cierra todo. No tiene sentido estar forzando a ver esto o esto. No tiene sentido. ¿A qué voy? El patrón gráfico, como le dije, chicos, tiene que tener ciertas condiciones, ¿vale? Las condiciones que tienen que tener cualquier estructura del mercado. Tiene que tener una acumulación de órdenes, tiene que tener un order block y tiene que tener liquidez, ¿vale? Los tres factores. Cómo se van relacionando entre ellos van a decirnos qué tipo de patrón gráfico tenemos. Liquidez interna, zona de interés, y aquí por ejemplo podemos no tener liquidez, pueden estar todos los imbalances cerrados, o sea que es muy raro, pero supongamos que es de M15 y desde M15 hasta M3 están todos los imbalances cerrados. Y vemos esto hasta en M1 y esto es un impulsísimo, no tiene ningún punto en que vemos algún tipo de liquidez en la zona. O sea, si ven eso, chicos, no estén forzando los patrones gráficos. Los patrones gráficos si se dan bien, si no se dan, también. Por eso hay que buscar claridad, ¿vale? Claridad con los patrones gráficos siempre. Que tenga la composición de la estructura interna, que tenga el objetivo obvio, que tiene que ser la liquidez externa, porque si no tenemos liquidez externa, ¿qué sentido tiene estar tomando esto? Me pueden decir, no, pero es que José, yo vi esto. ¿Qué viste? Vi esto. Ah, vale, ya viste un complex pullback, vale. Pero no me vengan entonces con que viste esto, ¿vale? Esto tiene menor probabilidad de funcionar que esto. ¿Por qué? Porque esto claramente, la liquidez la va dejando acá. Esto es parte de la formación de un patrón gráfico más grande. Complex pullback, como le dije, el más peligroso. Por lo tanto, consejo, no fuercen los patrones gráficos, chicos. Quizás después de este video empiecen a verlos en todas partes, en todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante dónde se van formando estos patrones, ¿vale? Si en el proceso de irse formando tienen rompimientos estructurales, si por ejemplo tenemos este patrón gráfico pero estamos llegando a zonas de cortos, ¿vale? De giro estructurales, y aquí tenemos un rompimiento real, pero estamos forzando a ver algo de este tipo cuando en verdad no está. O sea, consejo, chicos, tengan cuidado con los patrones gráficos. Son muy importantes, sí, muy importantes, pero no estén forzando a ver algo donde no hay. Se los digo por experiencia. Vale, entonces ya vimos los tipos de patrones gráficos y su composición. Algo que debo mencionar, que lo tengo aquí anotado, pero que son los patrones gráficos, su relevancia en la estructura de mercado, ¿vale? Los patrones gráficos son quienes van a ir formando la estructura de mercado conjunto con los puntos estructurales, conjunto con la liquidez. Que no se le olvide eso, tómenlo como nota, es muy importante. Los patrones gráficos son quienes van a ir formando la estructura de mercado. ¿Cuál es el mejor amigo de los patrones gráficos? La liquidez, ¿vale? No piensen que van a estar viendo todo el rato la liquidez. Sí es importante ver la liquidez, pero la liquidez tiene que ser coherente con algún patrón gráfico o algún proceso inductivo o alguna dirección del precio o lo que sea, pero no quiero que entiendan que el patrón gráfico por esencia, porque lo vean, tiene que ser así. No. Tiene que ser claro, tiene que tener liquidez, como les digo. La liquidez es súper importante porque la liquidez va en el fondo a atraer que el precio de esta zona vaya para allá. La liquidez es el imán del precio, ¿vale? Y también tomar en consideración, como les dije, los rompimientos estructurales, si son reales o no, si son falsos o no, porque si yo tengo aquí M15 que sé que es falso, y sé que este es real, ¿qué me indica? Que aumenta la probabilidad de que esto termine rompiendo arriba. Si es que obviamente este fue el patrón gráfico que les menciono. Aumenta la probabilidad de que esto termine rompiendo arriba. De lo contrario, disminuye la probabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser simplemente continuidad estructural y tú estar viendo un patrón gráfico donde no lo era. ¿Vale? ¿Cómo saber cuando un patrón gráfico es lo que es? Cuando termina. Es así de simple. Nosotros en el proceso de estar eligiendo estas zonas de interés estamos interpretando que probablemente se presenta un patrón gráfico, que probablemente hay cosas que le suman a favor, como dije, rompimientos estructurales, el proceso en esta zonita de ir generando patrones en dirección alcista, ¿vale? Hay cosas que les van sumando, los rompimientos estructurales en lower time frame en estas zonas
hay cosas que suman a favor, pero que no se le olvide que esto es un tema de probabilidades. Los patrones gráficos pueden cambiar. Un patrón gráfico se puede ir sumando con otro y ser la liquidez, ¿vale? Venía a sacarte con la idea de formar un patrón gráfico mayor, que es lo más normal, ¿vale? Siguiente punto. ¿Qué hacer cuando un patrón gráfico termina? Súper importante, muy importante. ¿Por qué? Porque les va a pasar algo que a mí me pasa mucho, que es ok, identifico el patrón gráfico, tomo posiciones acá, llego hasta acá, termina el patrón gráfico, supongamos que vi un patrón gráfico en daily, un H4, y ahora ¿qué? Esa es la pregunta. ¿Espero otro patrón gráfico en daily? ¿Espero un patrón gráfico en H4? ¿Qué es lo que pasa? Vale. Esto es, mira, es importante, pero creo que es más avanzado. ¿Por qué? Porque en el fondo esto lo que dice es ir viendo cómo se van relacionando los patrones gráficos. Por ejemplo, yo lo que hago siempre es ir viendo qué tan probable es que este patrón gráfico se relacione con este patrón gráfico. Qué tan probable es que este patrón gráfico se relacione con este tipo de patrón gráfico, ¿vale? Y en el fondo eso no sirve tanto si bien entrega como un indicio. Lo importante siempre van a ser las zonas de interés, chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, aquí este era el caso que les quería mostrar. Aquí vemos una relación de patrones gráficos. Perdón. Aquí, por ejemplo, tengo un H4 escondidito y aquí tengo un M15. Miren esto. Supongamos vamos en continuidad estructural alcista. Déjenme ver. Vale. Supongamos vamos en continuidad estructural alcista, ¿vale? Identificamos el patrón gráfico, ¿vale? Que es en esta zona. Un segundo. En esta zonita identificamos este patrón gráfico, ¿vale? Identificamos ese patrón gráfico, ok. Aquí nos indica que va a subir, ¿vale? Pero si se fijan, sabemos, por ejemplo, que esto es una pierna, no sé, de H4. Y aquí podemos tener una continuidad estructural para ir a hacer esto, ¿vale? Ok. Llegamos al bloque H4 y sabemos, por ejemplo, que H1, su mínimo está acá y este es falso. Ok. Todo suma a favor de que vamos a profundizar más en la pierna de H4 y que nos está induciendo un posicionamiento de M15. Ok. ¿Qué información tenemos? Tenemos un patrón gráfico que su objetivo es hacer nuevo máximo. Ok. Tenemos información de que está induciendo a posicionamientos en esta zona. ¿Qué es lo importante después de un giro? O sea, ¿qué es lo importante cuando estamos buscando un giro estructural? Dijimos un patrón gráfico y dijimos tal vez un proceso inductivo. Este patrón gráfico ya está causando inducción. Ya está causando inducción a posicionamiento acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa posterior a una inducción? Nos puede dejar el punto estructural expuesto y débil. ¿Vale? ¿A qué hago referencia con esto, chicos? Hago referencia a esto, que estamos en zona de giro, ¿vale? De continuidad bajista, pero no está haciendo patrones gráficos alcistas. Mientras sigamos en zona de giro, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Como les dije, miren, vamos a presentar un escenario. Como les dije, este patrón gráfico con este son un poquito peligrosos porque suelen dejar liquidez en la base, al igual que este. Este es como el más saludable, continuo estructural, pero este suele dejar liquidez en la base, ¿vale? Hay casos en los que nunca vuelve y hay casos en los que vuelve, todo depende de la zona en que estemos, ¿vale? Entonces, tenemos ese patrón gráfico que vemos desde H1, ¿vale? Que nos dejó liquidez acá en la base y estamos llegando a zonas de giro de H4 para su continuidad estructural. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Dijimos que tenemos una inducción a posicionamiento acá. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que seguir observando cortos en esta zona. Y si ustedes se fijan, ¿vale? Para hacerlo más fácil al ojo, ¿qué es lo que tenemos acá? Bien, chicos, déjenme correrlo por acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El patrón gráfico de continuidad, este de aquí, llegó a su objetivo, que era hacer nuevo máximo. Tenemos un IFC, y miren esto, esta madre, ahí. Tenemos un IFC, y miren el patrón gráfico que nos dejan esta zona. ¿Lo identifican?
empieza a hacer esto, liquidez, 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 liquidez. O sea, me está haciendo un patrón gráfico de continuidad. ¿En qué dirección? Hacia allá. ¿Qué es lo que sería hacia allá? Sería la continuidad de H4. Recuerden, nos dejó liquidez de H1. Vale, ¿cuál es este patrón gráfico? Es este. Oh, es este. Vale, hizo nuevo mínimo, por lo tanto rompió. Vale. ¿Qué patrón gráfico es? Este. Vale, identificamos exactamente el patrón gráfico y estamos en zona de H4. ¿Qué es lo que necesito el patrón gráfico? Que tenga un bloque aquí y que lo perfore. Mira, justo teníamos un bloque ahí por inducción de un patrón gráfico de este de acá. Mira qué interesante. Así es como se van relacionando los patrones gráficos, chicos. Así se van relacionando. A medida que va cerrando uno, va abriendo otro. No es que termine uno exacto y después empieza a estructurar para otro. No, el precio es súper eficiente en ese sentido. En el proceso de estarte cerrando un patrón gráfico, miren, vamos a verlo literalmente. En el proceso de estar cerrando este patrón gráfico, vamos a hacer un poquito. Espérenme. Como dije, vamos a poner esto. Ah, no, ahí tengo liquidez. Acá hay liquidez. Vale. En el proceso de estar cerrando este patrón gráfico, quiere decir, esto es el cierre, el reproceso con la continuidad. En el proceso de estarlo cerrando, nos va a dibujar otro patrón gráfico. Enseguida va a ir formando la estructura del siguiente patrón gráfico. No es que esto termine y aquí empiece a dibujar, a comenzar otro patrón gráfico. Sí, pasa eso, ¿vale? Pero lo más normal es que aproveche enseguida de ser eficiente, que es lo que siempre hace el precio, ser eficiente. Entonces, vamos a girar el gráfico. Si dijimos que H4 llega a sus zonas de interés y va a dar continuidad estructural, ¿vale? Pero llegó a esta zona y nos indujo a través de, volvemos a girar, a través de este patrón gráfico, volvemos a girar, ojalá no se mareen chicos, yo ya tengo un mareo crónico, okay. Vemos el patrón gráfico, identificamos nuevamente esta zona, ¿por qué? Porque vamos a dar la continuidad de H4 rompiendo el anterior patrón gráfico, que es un patrón gráfico, como todos los patrones gráficos, inductivos. Todos se cumplen la misma esencia, todos inducen a posicionamiento en una zona, generando liquidez en otras. Entonces, sumando todos esos factores, sumando este patrón gráfico, más sumando el proceso inductivo, más sumando la continuidad de H4, que busco acá un patrón gráfico en dirección alcista o un rompimiento estructural. De hecho, pero buscamos posiciones ahí respecto a este patrón gráfico que sabemos que tiene que dar continuidad estructural, pero sabemos que este dejó liquidez en la base, por lo tanto la continuidad estructural puede ser más profunda y sabemos que tenemos un nuevo punto estructural de H4, H4 bajista, tenemos continuidad estructural. Y así, chicos, es como se van relacionando los patrones gráficos. Esa es la forma en que se van relacionando. O sea, que voy con esto. Voy al hecho de que no quiero que les pase lo que me pasaba a mí. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Me pasaba que veía este patrón gráfico, yo tomaba de aquí a acá, ¿vale? Hasta el nuevo máximo, listo, cobraba. Y aquí yo decía, ok, ¿qué patrón gráfico va a comenzar aquí? Otro alcista, pero se me olvidaba ver que estaba en dirección de continuidad de H4. Dijimos que H4 era esto y era esto. Vale. Entonces se me olvidaba decir, ok, seguimos bajista, esto está rompiendo dentro de H4 y aquí buscaba, por ejemplo, patrones gráficos en direccional de continuidad sin darme cuenta que en caso contrario ya me estaba indicando un giro por un patrón gráfico en una zona, o sea, proceso inductivo con un patrón gráfico, como le dije, todos los patrones gráficos inducen, este igual estaba induciendo, ¿vale? Así que eso, se me olvidaba, ojalá no les pase, pero a mí me pasaba mucho que decía, desde aquí vamos a comenzar otro patrón gráfico, siendo que el precio ya en el proceso de cerrar el anterior ya me entregaba información para poder identificar algún patrón gráfico. Entonces, eso sería con el punto de qué hacer cuando termina un patrón gráfico, ¿vale? Muchas veces, al terminar el patrón gráfico, lo mejor, siempre lo mejor, chicos, va a ser estructura interna. Miren esto. Todos los procesos inductivos por lo general están acompañados de estructuración interna. Estructuración interna ya la vimos, está en un video, chicos, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que son, no me acuerdo cómo se llama el video, pero hay un video que está específicamente en el que hablo de los rompimientos estructurales, los falsos rompimientos estructurales, y de hecho muchas de mis operaciones son de estructura interna, así que es cosa de que vean
el backtest que tengo en los videos, ¿vale? Así que muchas de las operaciones en esta zona va a haber estructura interna al cerrar un patrón gráfico, y como claramente tenemos otro patrón gráfico acá, aquí lo más probable es que haya estructura interna. ¿Por qué? Porque la estructura interna, esto es muy importante, la estructura interna no delata el movimiento del precio. Nosotros consideramos giros cuando tenemos rompimientos. Si me rompe y vuelve, decimos ok, continuidad, pero ahí es cuando comienza a hacer mínimo, máximo, mínimo, máximo. Eso es estructura interna. La estructura interna por lo general no hace daño a la externa. Por lo tanto, nadie está buscando posiciones en esos lugares que son por lo general los más seguros, y es así como muchas veces se generan puntos estructurales, ¿vale? ¿Puede ser por rompimiento de M1? Sí, totalmente. Puede ser por rompimiento de M1. Puede ser sin inducción, puede ser sin estructura interna, sí, totalmente, ¿vale? Pero muchas veces es así, ¿vale? Es estructura interna y continuidad, estructura interna y continuidad, ¿vale? Así que a tener ojito con las estructuras internas, a tener mucho ojo con la estructura interna, porque son, a mi parecer, las posiciones más seguras respecto al mercado, porque son las que menos delatan, en el sentido de que no te rompí nada, no hice rompimiento de M1, te hice un patrón alcista que muchas veces no son visibles porque no hacen daño estructural, pasan más desapercibidas, que es lo ideal en el mercado. Las cosas más evidentes del mercado a veces son más peligrosas, ¿vale? Como los patrones gráficos que suelen mutar, por lo mismo. Entonces, vale. Entonces, ya vimos los tipos de patrones gráficos que yo conozco, ¿vale? ¿Cuál es la esencia del patrón gráfico? La importancia de los patrones gráficos llegando a zonas de interés, cómo posicionarnos respecto al patrón gráfico, ¿vale? Cómo se van relacionando entre ellos para ir formando la estructura de mercado. Ahora, lo que les voy a mostrar es un poquito más confuso, pero yo creo que es necesario. Vamos a entrar a mercado real. Miren chicos, este fue el caso del día jueves el día jueves 8, ¿vale? De este mes de junio, de un patrón gráfico que se dio en el euro dólar, ¿vale? Para que se hagan una idea. Miren, como les dije, mientras más claro se vea el patrón gráfico, mientras más claro para uno, mejor, ¿vale? Mejor porque es más claro para uno, sentir una tranquilidad de operar, ¿vale? Ahora, en el mercado nunca va a ser real, ¿vale? Pero para uno, en base a tu experiencia, ahí te va a entregar un grado de tranquilidad. Por ejemplo, me van a decir, José, es que ahí yo no veo nada. Bueno, falta un poquito más de ver. Miren aquí, chicos. Tenemos liquidez en forma de IFC, liquidez en forma de IFC, liquidez en forma de retrocesos consecutivos. Esto básicamente hace esto: 1, 2, bloque, bloque, pierna, viene, imbalances, retrocesos consecutivos, mínimo. ¿Qué ven ahí? Nada, de más. Pero con el paso del tiempo van a ver que aquí lo que hay es esto. ¿Ven? Es esto. Tenemos liquidez interna sumada con potenciales liquideces en formas de IFC, liquidez en forma de retrocesos consecutivos y liquidez en forma de bloques de órdenes. Las condiciones de este patrón, ¿vale? Porque visualmente es una cosa, ¿vale? Pero ahora tenemos que fijarnos siempre en lo que necesitan, como les dije todo el rato. ¿Cuál es la esencia de un patrón gráfico? Liquidez interna, liquidez externa, ¿vale? Liquidez interna en forma de retrocesos consecutivos y liquidez en forma de bloque de órdenes, las tenemos, ¿vale? Tenemos los bloques y tenemos un bloque, no me acuerdo de qué temporalidad era esto, creo que era de no era de M1, sí, hay un bloque de M1, pero estaba muy bien ubicado respecto al patrón gráfico. Me van a decir, pero José, un IFC de M1 no es tan relevante. Bueno, lo que siempre, creo que no se los digo siempre, pero lo he dicho varias veces, es, no importa la temporalidad del bloque, no importa si es un bloque de H1, no importa si es un bloque de H4, no importa si es un bloque de 15 segundos, lo importante es la ubicación del bloque. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros operamos en trading, lo que hacemos es estar buscando las huellas institucionales, ¿cierto? Y las huellas, quien cresta de las va a dejar a simple vista, son huellas, quedan ocultas. ¿Cómo las escondo? Entre medio de las temporalidades. Así de simple. Entonces, patrón gráfico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nuevo máximo, ok. Aquí había un trick, de hecho aquí dio un patrón gráfico con inducción. No vamos a entrar a hilar tan fino, ni ver giros en M1, explicarlos como esto, es solamente de patrones gráficos. ¿Qué veo a continuación? Miren, vamos a subir un poquito a M15 porque les quiero mostrar algo, miren. Miren esto. Rompimiento de alta probabilidad de M15. Acá está. Aquí rompió M15. Vale. Esto es falso rompimiento de M15. Este de aquí es falso rompimiento de M15. Este de aquí es falso rompimiento de M15. Por lo tanto, ¿cuál es mi dirección de M15? Alcista. ¿Qué es lo que hace estos falsos rompimientos? Inducen a posicionamiento. ¿Dónde? En esta zona. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. En un segundo. Entonces, desde la perspectiva de dirección del precio y sus puntos estructurales, sabemos que desde M15 esto es una inducción. Desde M5 claramente tuvimos rompimiento estructural, pero vino a cerrar un patrón gráfico. Por eso les digo que es muy importante atender los patrones gráficos. Los rompimientos estructurales le van a sumar probabilidades a favor o en contra de nuestros patrones gráficos. El comportamiento que tenga en nuestras zonas de interés le va a sumar a favor o en contra de nuestros patrones gráficos, ¿vale? Rompe M5. ¿Dónde deja M5 expuesto? Acá. Lo deja con liquidez, lo deja con liquidez, lo deja con liquidez. O sea, estas cosas van sumando a favor y aquí nos dio un patrón gráfico en dirección alcista con un proceso inductivo en temporalidades de segundo. O sea, tenemos zona de interés, tenemos el patrón gráfico, ¿vale? Rompe, nos expone nuevamente el punto estructural con liquidez, que es lo que tiene que hacer, nuevo máximo, ¿vale? Por eso es importante, chicos, que vayan viendo qué cosas suman a favor o en contra de nuestro movimiento por identificar un patrón gráfico o sus zonas de interés, ¿vale? Miren aquí, otro caso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, yo creo que este ya lo vieron. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Son realmente máximos y mínimos para mí. Desde es un máximo, un mínimo, estamos en M5. Es un máximo, un mínimo de M5. Puede ser, no puede ser. ¿Qué estamos atendiendo ahora? Patrones gráficos. Perfecto. Porque si me voy a la postura de M5, diría, M5 lo rompió acá, aquí me lo dejó, aquí lo dejó, aquí lo dejó, aquí lo rompió y aquí lo rompió igual. Ahí nos vamos a la cresta. Nos vamos a la cresta si es que atendemos solamente por puntos estructurales. Hay que atender también los patrones gráficos. Como les dije, hay cosas que van a sumar a favor. Aquí sumo en contra desde la perspectiva de M5. Pero como les dije, este patrón gráfico de acá tiene que hacer nuevo máximo. Que aquí no haga otro patrón gráfico que miren. Miren desde M15. Más fácil todavía. ¿Lo ven? Mínimo. Liquidez. Liquidez. Y miren esto. Pum, liquidez interna, se toma la liquidez externa. ¿Cuál sería? Este bloque. ¿Qué patrón gráfico es este? Es este. ¿Lo ven? Ya me van a decir, no, es que no lo veo tan claro. Obvio, si el mercado no te lo va a entregar clarísimo. Duda cuando te lo entregue tan claro. Duda. Entonces, tenemos ese patrón gráfico. Y miren, aquí me van a decir, recuerden, M15, su punto estructural, ojo, su punto estructural está acá. Ahí, filtradísimo y segurísimo. Nadie lo va a romper. Ni estos rompimientos, ni estos rompimientos, ni estos rompimientos, ni estos rompimientos. Cuando rompa esto, ahí M15C va a girar. Pero miren esto. ¿Qué pasaría si hubiésemos considerado esto un rompimiento M15? Nos rompe M15, viene por aquí, aquí en teoría nos dejó M15, lo rompe acá, deja aquí el mínimo, máximo, porque te rompió. ¿Qué hace acá? ¿Recuerdan? Miren lo que está haciendo ahí. Un complex pullback. No nos rompió M15, complex pullback, vamos para arriba.
Mira, otro M15, vamos, para arriba, de nuevo, para arriba, rompe abajo, ¿qué pasó acá? Punto estructural de M15, lo rompe de alta probabilidad, ¿vale? Pero lo importante es que nuestro M15 real está seguro. Seguro acá abajo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? El patrón gráfico. ¿Es un rompimiento de estructura interna de M15? Sí, totalmente. Es un rompimiento de estructura interna de M15. Ahora, ¿las estructuras internas son delicadísimas? Sí, son delicadísimas. ¿Es un proceso inductivo, un patrón gráfico? Sí, es un proceso inductivo de patrón gráfico. Vamos a bajar para ver, les voy a mostrar algo. ¿Ven? Me voy a arriesgar a bajar de temporalidad. Dijimos que esa era la estructura interna de M15 y el patrón gráfico claramente, ya dijimos cuál era, ya lo vimos. Vale. ¿Qué pasó aquí? No llegó a la zona. Vale. ¿Por qué? Porque el precio es un desgraciado. Hay que tener cuidado con qué, con las zonas de interés y los puntos de interés, ¿vale? ¿Cuáles eran mis zonas de interés? Claramente está en azul. ¿Cuáles son mis puntos de interés? S, Fibonacci. Respecto al patrón gráfico es S. ¿Qué pasó acá? Reaccionó a un punto de probabilidad. Eso es todo. Fue como si hubiese tocado un IFC, ¿vale? No cerró el imbalance, pero sí llegó a un punto en el que existe la probabilidad de generar un mínimo respecto al patrón gráfico que estamos viendo. ¿Qué nos interesa aquí? Nos interesa ver otro patrón gráfico. Quizás muchos de ustedes me decir, José, yo no voy a bajar hasta 15 segundos, no lo voy a hacer. Perfecto, no lo hagan, no es necesario. En muchos casos no es necesario. Yo lo hago porque me gusta ver cómo se desarrolla el precio y creo que tengo más entendimiento respecto a lo que estoy estudiando ahora y lo que les estoy mostrando a ustedes sobre patrones gráficos. ¿Qué es lo que tengo acá? De hecho fue más bajo todavía. Aquí tenemos, ¿ven? Mira. ¿Qué tengo llegando a la zona de interés? Che, era más bajo todavía, 5 segundos. Esto no creo que lo vayan a esperar ustedes, pero bueno, que lo haga genial. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mira. ¿Cuál es la esencia del patrón gráfico? Vamos a volver. Falsos puntos estructurales, liquidez interna, liquidez externa. Zona de interés, clarísima. Este fue el punto de Fibonacci. Esta reacción es muy precisa. Que me toque un punto de Fibonacci, saque liquidez y me deje un bloque es buenísimo, es buenísimo. Idealmente que al dejar el bloque forme un patrón gráfico o derechamente una estructuración interna. Cualquier indicio en un Fibonacci como este a mí me indica que se puede girar en el punto Fibonacci. De hecho, chicos, voy a volver acá. ¿Se acuerdan el patrón gráfico que vimos de M15? Que sería... Voy a volver, espérame, vamos a volver a M15. El patrón gráfico que les mencioné de M15 es... Vale. Esto de aquí, chicos, reaccionaba a un punto también de Fibonacci, ¿vale? Me coincidía justo con el bloque de M1. No les estoy diciendo que ocupen Fibonacci todo el rato. Mientras menos cosas tengan en el gráfico, más claridad van a poder tener, ¿vale? Yo lo único que hago es, por ejemplo, no me acuerdo de qué pierna era, pero probablemente haya sido de esto. Lo que suelo hacer es, por ejemplo, tengo Fibonacci, me marco esto. El 61, el 50% del 61, el 78, el 50% del 78 y listo. Eso me entrega dos cosas: puntos potenciales donde se pueden hacer, donde pueden existir generaciones de mínimos, o derechamente qué tan saludable va a ser un movimiento. Porque, por ejemplo, si hubiese llegado hasta acá abajo, muy profundo el 78, digo, ok, esto lo va a perforar y me va a hacer otro patrón gráfico, pero no es saludable para la pierna una perforación tan profunda, a menos que la intención sea generar liquidez. Ojo, que ese es otro tema y lo voy a explicar en otro video. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que no marquen Fibonacci cada rato, hay que identificar bien Fibonacci con sus reales puntos estructurales. ¿Por qué? Porque si esto para mí no hubiese sido el punto estructural real de M15, hubiese sido este, no tiene sentido estar tirando Fibonacci acá, no tiene sentido. No hay que tirar Fibonacci a loco, solamente hay que identificar el real punto estructural y ahí sí sirve tirar Fibonacci, siempre y cuando tengamos un patrón gráfico que indique que se pueden generar puntos estructurales en esas zonas, como fue aquí. Aquí fue impecable y aquí también, de hecho fue brutalmente impecable. Pero bueno, vamos a volver al casito que teníamos acá. Como les dije, me va a estar diciendo José, pero es que yo no bajo a 5 segundos. No bajen a 5 segundos, pues chicos.
hay que buscar la comodidad. A mí me acomoda segundos, porque me acomoda mucho M1, y lo que veo en segundos son la estructura de M1. Entonces, tenemos este patrón gráfico. Me van a decir, ¿qué patrón gráfico es ese, José? Claro, no está muy claro, pero la esencia del patrón ya está. Liquidez interna, liquidez externa, zona de interés. ¿Qué me interesa a continuación de la reacción de este y cumplimiento con llegar acá? Vale, identificar el siguiente patrón gráfico. ¿Cuál es el siguiente patrón gráfico? En segundos es muy difícil, es muy difícil. A veces es muy claro y a veces simplemente es objetivo. ¿A qué me hago referencia con eso? Liquidez interna, liquidez externa. ¿Qué es lo que hace el patrón gráfico? Toma liquidez interna, generando liquidez externa. Miren esta liquidez que tiene acá en esta zona cero. Esto es continua estructural. Como mínimo, esto podía llegar a esa zona. Ahora, que terminó llegando brutalmente arriba, sí, llegando brutalmente arriba, pero ya. Nefasto, yo cobré al 1.8 y pudo haber sido como. O sea, tomé la mayoría de los parciales al 1.8, si no me equivoco. Esto pudo haber sido, pero brutal, no llegó, pero. Llegó muy arriba esta wea, brutal. En fin, a eso hago referencia con uno, la relación de los, perdón, de los puntos estructurales y los patrones gráficos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les dije, chicos, vamos a tener aparentemente rompimientos estructurales y nos van a decir, no, es que el patrón gráfico está fallando porque rompió estructura. No. El algoritmo interbancario quiere que tú creas que el patrón gráfico va a fallar porque te está rompiendo estructura. ¿Vale? Eso es otra cosa muy importante. Por ejemplo, vamos a ir, miren aquí. Aquí tenemos un caso impecable del patrón gráfico. Miren. Patrón gráfico, ¿cuál es este? Aquí en esta zonita. Claramente es este. ¿Vale? ¿Que tuvo en el proceso rompimientos estructurales? Sí. ¿Falsos? Sí. ¿Por qué? Porque Daily, como dijimos, está súper seguro acá. Podía reaccionar acá en este bloque o derechamente en este. ¿Qué fue lo que hizo? Bien, fíjense. Liquidez interna. Se la toma y en el proceso genera liquidez externa. Acá. Aquí claramente que empezó un proceso de inducción. ¿Vale? ¿Qué fue lo que hizo? Rompo arriba, rompo abajo, estructura interna. ¿Cómo se genera? Generalmente los comienzos de un movimiento son por estructura interna. Al igual que acá, esto fue pura estructura interna. ¿Vale? Luego de este patrón, como de todos los patrones, te inducen a posicionamientos, llega a una zona de interés y luego de eso comienza la estructura interna dejando expuesto el punto estructural, que es lo que muchas veces vemos, pero no es lo que vamos a entender en este caso. Aquí estamos identificando solamente este patrón gráfico, ¿vale? Y aquí probablemente esté dando otro patrón gráfico. De hecho, me voy a arriesgar a mostrarles. Sí, no tengo ningún problema en verdad en mostrarles los patrones gráficos que he intentado ver. Voy a girar un poquito la escala para que no se confundan. Miren aquí. Miren esto que es importante, chicos. Miren, miren. Tenemos esto, estructura interna, ¿vale? Para acá. ¿Qué patrón gráfico vemos ahí? Claramente vemos este patrón gráfico, ¿cierto? Se ve clarísimo este patrón gráfico. Vale. ¿Qué tiene que hacer? Nuevo máximo. ¿Lo hizo? O sea, nuevo mínimo. Porque está girado el gráfico. ¿Qué tiene que hacer? Nuevo mínimo. ¿Lo hizo? O vamos a decir un alto más alto que este. ¿Sí? ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está mutando el patrón gráfico? Sí, está mutando el patrón gráfico. Voy a sacar esto de reproducción. Sí. Vale. ¿Qué fue lo que hizo? Vino a romper abajo. ¿Por qué? Bueno, el patrón gráfico claramente cambió. ¿Qué es lo que está haciendo? Probablemente está haciendo esto. Liquidez interna, viene para acá, falla el patrón gráfico, sigue acumulando liquidez arriba, viene abajo. Al romper acá, ¿qué es lo que hace? Induce el posicionamiento en toda esta zona, ¿vale? Y va a romper arriba. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Estamos viendo algo como esto, chicos. Esto es la formación, solamente que es más complejo. Mucho más complejo. Estamos viendo ese patrón gráfico como se está formando. Y miren acá. Yo pensé en verdad que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Miren acá, vamos a girar un poco en el gráfico. Por coherencia del rompimiento estructural de H4, acá hubo rompimiento. Déjenme mostrarles. Ahí estamos.
coherencia al rompimiento estructural de H4, denme un segundo, por coherencia al punto estructural de H4, ¿vale? Vemos que aquí hace un mínimo, máximo, retrocede con una liquidez, ¡pum!, para arriba. ¿Qué patrón gráfico estamos viendo? Este, ¿vale? Mutó el patrón gráfico, se cambió de dirección. Ahora, ¿qué podría hacer? Venir por toda la liquidez de abajo, en teoría. Así que quizás no necesiten estar cambiando, invirtiendo escala para identificar los patrones gráficos. Yo lo hago porque tengo tengo mayor comodidad a verlos en dirección ascendente, ¿vale? Cuando es en dirección descendente me cuesta ver que va a reaccionar en zonas tan pequeñas y no tomarse la liquidez que tiene detrás. ¿Me explico? Así que con eso espero que les haya servido esto, chicos. Les voy a dejar un segundito esto para que si les quieren sacar un pantallazo. Voy a quitar esto de acá. Se me acaba de acabar la batería del mouse, así que estoy desde el touch del notebook. Pero bueno, saquen un pantallazo de esto para que lo guarden, lo tengan ahí una fotito. Yo cuando empecé tenía aquí los muros llenos de patrones gráficos para lograr asociarlos siempre lo más fácil posible. Así que eso, pues chicos, eso sería como a grandes rasgos los patrones gráficos. Recuerden, identificarlos bien, identificar sus zonas de interés, los rompimientos estructurales siempre marcarlos, porque uno suele dejar de lado los rompimientos estructurales a medida que va viendo los patrones gráficos. Recuerden, los procesos inductivos, la generación de puntos estructurales y la liquidez son necesarios para que nos vayan sumando probabilidades a los patrones gráficos que estamos viendo. Así que eso, pues chicos, espero esto les sirva. Un abrazo y nos vemos en otro video. Y recuerden, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez.